Muy bien, continuamos la segunda parte. Habíamos dejado en la casa de Aristóbulo o la familia de Aristóbulo. Yo les dije que probablemente fue el que llevó el Evangelio a Inglaterra, ¿sí? Y se constituyó también obispo. Algunos dicen que este Aristóbulo era hermano de Bernabé, ¿sí? El que fue compañero de Pablo en el ministerio. Ahora nos toca ver en el punto 10, el versículo 11, Herodión, mi pariente, y la casa de Narciso. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a lo de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Muy bien, Herodión traducido heroico. Se ve que era un hombre que tenía características sobresalientes en cuanto a jugarse todo, o a jugárselo todo, jugarse por entero por las cosas del Señor. Aparentemente, por lo que Pablo dice acá, era pariente de él, y muchos creen que pertenecía a la misma familia de Aristóbulo. Es muy probable que haya sido familiar directo de Aristóbulo. Y en cuanto a Narciso, Tácito, que fue uno de los historiadores que hubo, cuenta o redata que Narciso fue un esclavo liberto que se hizo muy adinerado, y que provocó prácticamente el asesinato de una mujer que le había sido infiel a su marido, un hombre muy duro, un hombre que hizo mucho daño, era dueño de un comercio de esclavos, Narciso, y según la historia, antes de que Pablo escribiera esta carta, Narciso se suicidó. Eso es según los anales de la historia. Así que es muy probable que lo que Pablo el mensaje que Pablo está mandando, o el saludo que está mandando Pablo, es a ese grupo de esclavos que habían permanecido bajo la opresión de Narciso y que ahora habían pasado a ser propiedad de Nerón, porque esto era todo manejado por Nerón. Otros dicen que no, que este Narciso no puede ser precisamente por lo que le dije recién, porque murió antes de que se escribiera la carta. Pero yo creo que es probable que haya sido él y que en realidad no esté saludando a Narciso, sino que esté saludando a ese grupo de esclavos que puede haber sido receptor del mensaje de salvación. Muchos integrantes de lo que fue el imperio fueron fuertemente afectados por el mensaje de salvación. Muchísimos. ¿Sí? Bien, seguimos. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Muy bien, Trifena y Trifosa, qué nombre, ¿no? No le vas a poner a tu hija esto. Porque te va a amar de por vida si le pones Trifena y Trifosa. Probablemente eran hermanas gemelas, mellizas, ¿sí? Que servían en el servicio al Señor. Eran personas muy activas, y los nombres de Trifena y Trifosa figuran como sirvientes de lo que era el palacio central, de lo que era el palacio de Nerón, de lo que era la casa real en Roma. Muy destacadas estas dos mujeres por causa de su labor. Y Pérsida, que es la tercera que se figura, volvemos otra vez al tema de la mujer. Era una destacada maestra en la palabra, formadora de muchos ministros y muy celosa en cuanto al ministerio de la enseñanza. Otra mujer que se destaca en cuanto al servicio de la enseñanza de la palabra de Dios, formadora de siervos, formadora de ministros, Pérsida. Bien, seguimos. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo, como me gustaba decirle a mí, Agustín Patiño, Rufo, traducido es rojo, o pelirrojo. Es un nombre que viene de origen itálico, del lado de Italia. Tanto Rufo como su familia habían funcionado de manera paternal con el apóstol Pablo. Lo habían recibido al apóstol Pablo en casa, de tal manera que Pablo la considera su madre, a la mamá de Rufo, ¿sí? La considera su madre, porque ellos han sido de recibirlo con mucho amor, de cobijarlo como se cobija a un hijo, y Pablo no se olvida de esto. De hecho, la madre de Rufo se dice que era la madre de Simón de Cirene,
Es muy probable que Rufo haya sido hijo de Simón de Cirene. Simón de Cirene fue aquel que cargó la cruz. Ese que estaba ahí paseando en la Pascua y lo llamaron y le cargaron la cruz de Cristo y se convirtió él y se convirtió su familia. Probablemente padre de 2 hijos, Alejandro y Rufo, que es mencionado acá. Alejandro no es mencionado porque probablemente era mayor y ya había partido. Pero esta mujer había emigrado desde Cirene y se había ido para la zona de Roma para continuar su vida luego de enviudar y había sido una gran anfitriona para Pablo. Lo había cuidado como una madre cuida a un hijo. Importantísimo esto. Seguimos adelante. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Muy bien, estos hermanos que se están mencionando acá, cada uno de estos hermanos tenían iglesias en sus casas. Eran hermanos que habían cedido sus hogares para que se hicieran en sus hogares pequeñas iglesias, lugares de oración, lugares de formación de ministros, lugares de instrucción, verdaderas bases misioneras, ¿sí? Hoy a la casa de algunos hermanos parece un búnker, no entra nadie, más que lo de la familia, ¿no? Bueno, en un punto está bueno protegerse porque uno no sabe quién entra, con qué espíritu entra y muchas veces la gente no entra con buenas intenciones, ¿no es cierto? Pero no al punto de blindar la casa. Estos hermanos entregaban las instalaciones de su casa y las casas llegaban a ser verdaderas bases misioneras, ¿sí? Se menciona a Flegonte también como un hombre de estos que cedía su casa, a Hermes, que era un convertido griego. De hecho, Hermes es el nombre de un dios del Olimpo, ¿sí? De la mezcla de lo que fue la unión de Zeus y Maya. Así que este se había convertido y en su conversión había abierto su casa para que su casa funcionara como un verdadero campo misionero. Menciona a Patrobares, ¿no? ¿Qué menciona es? Patrobas, sí. Patrobas, que menciona ahí, traducido es el que sigue los pasos de su padre. Evidentemente un hombre marcado en su familia que sigue los pasos de sus predecesores. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Vamos por partes. Filólogo, traducido es amante del saber. Es una persona que era amante del conocimiento, amante del saber. Era un cristiano que trabajaba en la casa de César. Miren a cuántos afectó el Evangelio. No solamente a esclavos, sino que llegó hasta la casa de César y hizo en la casa de César estragos el Evangelio. Muchos de ellos se convirtieron al Señor. Probablemente este Filólogo era esposo de Julia, ¿sí? Y probablemente eran padres de Nereo, que se menciona también ahí, o si no fueron padres, fueron los que lo cobijaron a Nereo como si hubieran sido los padres, ¿sí? Funcionaron prácticamente como padres para este Nereo, que después vamos a ver que era esclavo, era un sirviente, pero que ellos lo tomaron como un hijo y que lo formaron y lo cuidaron como si fuera un hijo. Continuamos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, me faltó entonces ahí Olimpa, traducido celestial, que es el hermano de Nereo. Se dice que Nereo le llevó el Evangelio a Julia y le llevó el Evangelio a Filólogo y que tanto Filólogo como Julia fueron ejecutados por el Imperio Romano. Nerón los mandó a ejecutar por quien era su ayudante, que era Flavio Clemente. Él dio la orden de cubrirlos con brea y prenderlos fuego. De esa manera dieron la vida por la causa del Señor en el año 95 después de Cristo. Les costó la vida haber aceptado el Evangelio que les predicó su sirviente, al quien ellos tenían como si fuera un hijo, probablemente, ¿sí? Bueno, saludar a las iglesias, creo que no me olvido de nada.
saludar a las iglesias con un ósculo santo. La palabra ósculo se traduce como beso santo, ¿sí? Un beso santo. Esa era la costumbre que la iglesia tenía de saludar, de saludarse los hermanos unos a los otros. Una costumbre que viene desde Oriente. Principalmente años atrás en las iglesias se saludaban con 2 besos, ¿sí? Se saludaban los varones con los varones y las mujeres con las mujeres, porque el ósculo era santo. Y siempre había algún picarón. Entonces, para que no hubiera problemas, los nenes con los nenes y la nena con las nenas. Bueno, ustedes se ríen porque saben que estas cosas han pasado. Pero miren qué lindo, ¿no? Porque Pablo menciona que las iglesias están enviando el saludo. Antes había otra hermandad entre las iglesias. Antes había otra comunicación. Las iglesias estaban comunicadas. De hecho, la carta de Colosenses, Pablo recomienda que la lean también los de la Odisea. Las iglesias funcionaban como un solo cuerpo. Hoy tenemos una división tan grande entre nosotros, entre mismo el Evangelio, que ya no nos juntamos, ¿no? Y a veces 2 iglesias en una misma cuadra y los pastores no se saludan. Yo me acuerdo cuando era más joven que ahora, para que no me tomen por anciano, se hacían las confraternidades. Y hemos llegado a juntar, no sé, más de 14, 15 iglesias de chicos jóvenes que venían y compartíamos un culto todos juntos. Todo eso se perdió hoy en día, porque cada cual está en su quintita, como quien dice, cada cual está en su propio camino, y entonces la iglesia dejó de ser un cuerpo. Estamos buscando diferencias en vez de estar buscando puntos de unión. Yo estoy de acuerdo que no nos podemos unir si la palabra de Dios está siendo dejada a un costado o si Cristo no es el centro. Pero a veces buscamos motivos secundarios para no estar juntos. Y esto es algo que seguramente al corazón de Dios le duele. En este caso, las iglesias le envían saludo a la iglesia de Roma. Había una comunión, había una comunicación entre ellos, había un interés de una iglesia por la otra. Yo recuerdo cuando nosotros vivimos lo que fue la partida del pastor Rubén en el atentado a la Embajada de Israel, nos llamó un pastor de Oberá, Misiones. Lo recuerdo porque justo la hermana Luisa ayer lo publicó la iglesia donde ella nació, allá en Oberá. Y ese pastor que tenía una iglesia que se reunían en aquel tiempo bajo los árboles, porque no habían podido edificar todavía el templo, dice que estaba orando en el monte y el Señor le habló, ¿no? Y el Señor le contó lo que había pasado. De hecho, él bajó del monte y se comunicó con nuestra familia. El hermano se llamaba De Cuadra de apellido, ¿te acordás vos? Ricardo De Cuadra. Y establecimos un vínculo, una amistad hermosa por muchos años hasta que el hermano partió con el Señor, enviándole donaciones, libros, un montón de cosas para ayudar y bendecir la iglesia, y él nos mandaba la foto de la alegría de los hermanos cuando recibían todas esas donaciones. Lamentablemente todo eso se está perdiendo hoy, ¿no? Y es como que nos estamos volviendo demasiado individualistas. Pero tenemos que tratar de estrechar vínculos. Diferencias siempre va a haber, pero que esas diferencias no nos separen, salvo que esas diferencias tengan que ver con Cristo. Entonces ahí sí no hay punto de comunión. Pero si las diferencias son superficiales, por cómo se peina, por si piensa de una manera, por si piensa de otra, por si se viste así, por si se viste asá, por si cantan los himnos y cantan los coritos, eso no nos tiene que separar. Eso es absolutamente secundario. ¿Sí? Muy bien. Algunas advertencias del apóstol Pablo. Versículos 17 al 24. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Pablo se está anticipando. No hay ningún problema en la iglesia. La iglesia recién se está formando y no hay ningún problema. Pero Pablo, que es un hombre experimentado, se está anticipando a los problemas que sabe que van a llegar. ¿Sí? Sabe que la gente va a venir de otros lugares y probablemente cuando venga, entre esos que vengan va a haber muchos cristianos que no van a ser cristianos realmente convertidos y que van a generar problemas, porque los que generan problemas en la iglesia, dice Judas, que son los sensuales, que no tienen al espíritu, es decir, los que se guían por los sentidos. Esos son los que generan problemas dentro de las iglesias. Así que Pablo dice que está seguro de que esto va a llegar. El tono en el que Pablo habla nos muestra a nosotros la importancia de la advertencia que Pablo le está dando como padre a la iglesia, la está cuidando a la iglesia. Ahora miren qué linda manera de enseñar, porque Pablo les dice que ellos están capacitados para manejar este problema, que ellos están capacitados para llevar adelante la solución a este problema, para resolver este problema. Así que no tienen que tener miedo, lo único que sí tienen que estar atentos. No tienen que ser ingenuos, pero sí tienen que estar atentos a la llegada de estas personas. ¿Qué tipo de personas? Los que van a venir y van a dividir la iglesia, que hay muchas personas que se gozan en generar divisiones. ¿Sí? Yo conocí una persona que se gozaba de armar unos escándalos adentro de la iglesia terrible, ¿no? E incluso una vez en una clase del seminario, un pastor hizo un debate innecesario sobre el vino que estalló en una discusión entre todos los pastores y se perdió prácticamente 1 hora y media de clase en una discusión insípida. Que yo me acuerdo que como tenía mucha confianza con él, cuando bajamos él se reía de lo que había hecho. Me dice, qué lío que armé, ¿no? Y le digo, sí, la verdad que sí, pero me hiciste perder 1 hora y media de clase. Te lo pido por favor, no lo haga más. Yo siempre fui así muy delicado, ¿no? Porque por generar problemas, por hacerse el pícaro y llamar la atención, generó un debate innecesario, una discusión innecesaria, gente que se fue lastimada por la discusión y se perdió 1 hora y media de clase que se podía haber aprovechado. Pero lamentablemente hay este tipo de personas que les encanta revolver el río. ¿Para qué? ¿No es cierto? Pablo está hablando acerca de los que van a venir y van a engañar a la iglesia, porque hay muchos dando vuelta que les gusta engañar a la iglesia. Hablan bien, pero actúan mal y son de mal ejemplo para la iglesia. Nosotros más que nunca hoy tenemos que mirar el testimonio de las personas que hablan. ¿Quién es? Antes de yo creer en el que habla, yo tengo que saber quién es, qué tipo de vida lleva, cómo es con su esposa, cómo es con sus hijos, para poder darle crédito a la palabra. Si no, yo estoy creyendo en alguien o en el mensaje de alguien que puede ser realmente un fraude. Fíjense en que este tipo de predicadores, según Pablo, son gente que usa de lisonjas, palabras suaves. Esa palabra que usa crestología ahí tiene que ver con salamería. Son los que vienen y te adulan. Yo he visto muchos predicadores que vienen y dicen, ay, porque yo nací en una iglesia como esta, y se ponen a llorar, ¿no? Y yo soy muy desconfiado, sobre todo que a uno de ellos lo escuché yendo a otra iglesia que es totalmente distinta a la nuestra y dijo exactamente lo mismo que acá. Entonces dije, ¿dónde nació este? ¿Nació en una iglesia como esta o nació en una iglesia como aquella? Pero son salameros, les gusta adular porque de esa manera consiguen el favor de la gente, ¿no? Cuando yo era chico, la iglesia era tan parecida a esta. Salamería, ¿no? Cuando pasé por la puerta, ¿y qué había en la puerta? A mí me da ganas de ir y mirar la puerta a ver qué había.
Porque la presencia del Señor está en mí, va conmigo y viene conmigo. La puerta no tiene ninguna presencia, en todo caso o es de hierro, o es de vidrio, o es de madera, pero no me trae ninguna bendición la puerta. ¿Eh? ¿Me entienden? Entonces todas esas salamerías, cuando yo entré acá a la gloria, no es cierto, no es cierto. Yo eso descreo, yo les diría en un 99,9% de que lo que estés diciendo sea una experiencia real. Generalmente lo dicen porque son salamerías, son alabanzas, dice, mire la palabra que usa, eulogia, alabanzas con motivos interesados. Hay otro interés atrás y por eso está diciendo lo que dice, ¿no? Hace un tiempo me acuerdo que fui a una iglesia y el pastor que estaba invitado ahí empezó a hablar y habló sobre que había hecho un seminario en una ciudad de La Rioja. Y después yo hablando con un chico que había ido a La Rioja, me dijo, pastor, en esa ciudad hay 100 habitantes. No hay un seminario ni de casualidad, porque yo vengo de allá. Entonces, ¿por qué usan esas cosas? Porque de alguna manera están sacando provecho. Después se establecen como maestros y hacen su negocio en el asunto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pablo no ve ningún problema actual, pero ve que pueden venir esos problemas. Y entonces por eso le pide a la iglesia que esté atenta. Se goza por la obediencia de ellos. Quiere que sean sabios, y que estén de pie frente a los malos cristianos. Y un versículo que muchas veces he usado, píselo al diablo, aplástele la cabeza, porque la Biblia dice que el diablo está bajo sus pies. La Biblia no dice que el diablo está bajo nuestros pies. Todos los excesos que nosotros cometemos los cometemos solos. Dios no nos acompaña en esos excesos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice que el Dios de paz aplastará al enemigo bajo nuestros pies. Pero no somos nosotros los que tenemos esa autoridad o ese poder. Ese poder lo tiene el Señor y lo va a hacer en su momento. ¿Sí? Luego menciona a Lucio. Lucio de Cirene. Lucio es nacido de día. Lucio es aquel que estaba entre los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Bueno, este es el Lucio que lo está acompañando ahora a Pablo, que está junto con él mientras está escribiendo la carta. Un hombre realmente destacado dentro de la iglesia por su testimonio y por la capacidad que tenía para enseñar la palabra del Señor. Probablemente este Lucio haya sido pariente del apóstol Pablo. Menciona también a Jasón. Jasón es un nombre que se usaba mucho entre los judíos convertidos porque es un nombre que reemplaza a Jesús en hebreo. Y entonces, para no despertar sospechas y que el imperio no los persiga, muchos de ellos se hacían llamar Jasón. Jasón es aquel hombre que fue hospedador de Pablo cuando Pablo fue a Tesalónica y que por hospedar a Pablo le destruyeron la casa, los judíos le tiraron la casa abajo y pobre Jasón terminó yendo casi preso por causa de haber albergado al apóstol Pablo. Pero fue un hombre que recibió el mensaje de salvación y fue muy importante en la transmisión del mensaje de salvación en toda la zona de Tesalónica. Y después menciona a Sosípater, que era un creyente de Berea. Berea era una ciudad de Macedonia. Berea tuvo una costumbre siempre y fue destacada por esa costumbre, y es la costumbre que debería tener la iglesia de hoy, para no ser engañada. La iglesia de Berea le dijo a Pablo, muy bien todo lo que nos decís. Ahora, danos una semana, nosotros vamos a investigar esto. A ver si realmente lo que vos decís es lo que la Escritura dice. Y si la Escritura dice lo que vos decís, nosotros vamos a recibir el mensaje. ¿Qué te parece? Se tomaron el tiempo para estudiar, para indagar si lo que se les estaba predicando era así como se los estaban predicando. Nosotros hoy compramos cualquier boleto que nos vende. Viene cualquiera de allá y dice una cosa, hay que decretar. Todo el mundo está decretando. ¿Decretar qué? Creemos y compramos cualquier doctrina sin verificar primero si lo que se nos está diciendo está en las Escrituras. La iglesia de Berea tenía esta costumbre
Fue una iglesia altamente crecida en el conocimiento de la palabra. Este Sosípater lo conoció a Pablo en el puerto de Troas y lo acompañó en todo el ministerio que Pablo desarrolló en la zona de Asia. Fue un hombre que representó a la iglesia de Berea en el concilio apostólico. Pavada de nene. Es muy importante la gente con la que nos rodeamos. Si usted se rodea de gente espiritual, va a ser un hombre espiritual. Si usted se rodea de gente que no tiene al Señor en el corazón o tiene otros valores o está, como decía el pastor Félix Calderone, mitad frititi, mitad estofaditi, decía él, ¿no? No se sabe qué es. Entonces usted va a terminar siendo igual. Pablo estaba rodeado, fíjense de las personas que estaban rodeando. Lucio de Cirene, un maestro. Jasón, un hombre que extendió la palabra en toda Tesalónica. Sosípater, un hombre que era representante de la iglesia berea en el concilio. Toda gente que lo podía ayudar y a la que él mismo también podía enriquecer en el ministerio del Evangelio, ¿no es cierto? Saluda a Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, y este es un saludo que era un sello de los apóstoles. Los apóstoles saludaban de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, ¿no es cierto? Menciona después a Timoteo, a Lucio, a Jasón y a Sosípater. Timoteo, saben ustedes que se traduce como temeroso de Dios. Timoteo era de madre judía y de padre griego y se había convertido al Señor desde niño. La abuela ya le había predicado la palabra. Pablo destaca la forma en que Timoteo fue criado en el camino del Señor. Qué importantes son las abuelas, qué importantes son las abuelas, porque a veces los padres no tienen todo el tiempo o la paciencia suficiente, pero las abuelas pueden cumplir un rol destacado encaminando a los nietos en el camino del Señor, en la palabra del Señor, en el servicio, en la obra del Señor, ¿sí? La abuela Loida fue destacada en todo lo que fue el ministerio de Timoteo, un hombre que se va a convertir en pastor de la iglesia de Éfeso, un hombre que va a ser destacado en el ministerio del apóstol Pablo, un hijo espiritual, podríamos decir, del apóstol Pablo. Tenemos entonces... Después, ¿quién más está? Tercio, que era un cristiano de origen romano, que estaba involucrado fuertemente con la iglesia de Roma. Esto es lindo, ¿no? Hay hermanos que se involucran con la iglesia, emocionalmente, espiritualmente. Tercio estaba muy involucrado con la iglesia de Roma, tenía el interés de que la iglesia de Roma creciera, fuera bendecida, por eso estaba ahí trabajando en la obra del Señor. Menciona también a Gallo, ¿sí? Gallo era de Corinto, destaca el apóstol Pablo que era un hombre hospedador, que era un hombre gentil. Gallo probablemente haya sido esposo de Apia y hayan sido pastores de la iglesia de Colosenses. Son los padres probablemente de Onésimo, de Filemón, que termina siendo también pastor de la iglesia. Fueron personas que sirvieron al Señor de todo corazón. ¿Qué más tenemos por ahí? Es tan importante Gallo, perdón, antes que me olvide, que el apóstol Juan destaca la figura de Gallo. La tercera epístola de Juan es dedicada a Gallo como un hombre influyente, respetuoso, hospedador, y Juan le da ciertas advertencias con respecto a algunos hermanos que Gallo tiene en la iglesia, algunos de los que se tiene que cuidar y otros a los que tiene que darle apoyo porque son hombres realmente muy importantes, ¿no? ¿Quién más? Figura Erastos. En 1929 se encontró un trozo de mármol en Corinto que dice que Erastos no solamente era tesorero, sino que era el comisionado de las obras públicas en el imperio. Así que era como si fuera un ministro de obras públicas para este tiempo, ¿no? Un hombre que tenía una influencia tremenda. Es más, se dice que fue el gestor de la pavimentación que se hizo en la zona, un hombre destacado en la política, pero a la vez también un hombre destacado en las cosas del Señor, un hombre cuidadoso, confiable, al que se le podía dar la administración del dinero. No hay muchas personas así, ¿sí?
se dice que son 3 cosas las que pervierten a los mejores hombres: la soberbia, la sexualidad y el dinero. ¿Sí? Sin embargo, este hombre es destacado por la fidelidad que tenía en la administración. Es más, se dice que el pavimento que lleva su nombre, que se encontró ese mármol, fue hecho con fondos de él. ¿Sí? Fue un hombre que donó el trabajo que se hizo en la pavimentación de esa calle ahí en Roma. Tremendo. Y se menciona también a Cuarto, probable discípulo, que también formó parte de los 70, aquellos 70 enviados por el Señor, y que termina Cuarto siendo el pastor de Berea. Probablemente Cuarto fue el pastor de Berea. Así que no te preocupes por ser primero. Es un chascarrillo. ¿Sí? Yo soy tan serio que cuando hago una broma nadie se ríe, porque nadie entiende, ¿no? Pero este Cuarto llegó a ser el pastor de la iglesia de Berea. Muy bien, llegamos a la parte final, tenemos la doxología del versículo 25 al versículo 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué linda manera de terminar la carta del apóstol Pablo. ¿Quién es el que puede confirmar? La palabra esterizo que usa ahí es establecer. ¿Quién es el que establece? Dios. Dios es el que establece, no es el hombre el que establece. No es el hombre el que da crecimiento a la obra. Es Dios el que afirma, es Dios el que establece. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Pablo confirma que todo su ministerio y toda su obra no es algo personal, sino es algo que fue el Señor el que lo estableció, el que lo afirmó y el que lo apoyó para llevar adelante. Habla de la revelación del misterio oculto desde el principio del tiempo, que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Si algo deja en claro Pablo en toda esta carta a Romanos, es la grandeza de Dios, es la gloria de Dios y es el plan de Dios expresado a través de la llegada del mensaje del Evangelio. Eso queda absolutamente claro, de una manera magistral en toda la carta de Romanos. En la carta de Romanos, Pablo se destaca como un maestro con todas las luces, ¿sí? Explicando con toda claridad el mensaje de salvación y fundamentando que el mensaje de salvación no llegó a nosotros solamente desde que Cristo estuvo acá, sino que esto ya venía siendo anunciado por los profetas. Esto ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice después, para cerrar, al único y sabio Dios sea la gloria. Él es el único, Él es sabio y a Él tiene que ser la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Muy bien, esta es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Concluimos hoy, que Dios los bendiga, espero que les haya sido de mucha bendición.